Dios bendiga sus vidas. Nos alegra encontrarnos de nuevo en este espacio que se ha convertido semanalmente en el lugar de encuentro de todos aquellos que no quieren religión, de todos aquellos que dicen yo no voy a una iglesia por este o aquel motivo, porque tal vez quieren algo nuevo en la vida cristiana y sienten que se han estancado, salieron heridos probablemente de alguna denominación. En fin, desconozco el motivo, pero usted está congregándose con nosotros virtualmente, pero se está congregando y eso para nosotros es maravilloso. Cada día llegan nuevos testimonios, nos escriben al correo que tenemos institucional radiobendicionescali@gmail.com. Si usted desea escribirnos y nos dice, hombre, estoy escuchando los audiomensajes semanales de la iglesia en línea, nos sería muy gratificante eso. Queremos eso, nosotros no somos una denominación, la iglesia en línea es un punto de reunión de personas que desean experimentar crecimiento en la relación con Jesucristo, pero que definitivamente dicen, yo no me voy a congregar por el momento en una iglesia. Ahora, si en este proceso usted llega a descubrir que anhela tener comunión con otros creyentes y va a alguna iglesia, gloria a Dios. Solamente le decimos es que tenga en cuenta que en esa iglesia se predique de Dios, que se predique lo que enseña la Biblia, que le permitan experimentar esa relación permanente con Dios a través de la lectura de la palabra para su enriquecimiento personal, espiritual y familiar, la oración, que es un elemento fundamental, y que la plata no sea el eje esencial. Si usted ve que todo gira alrededor de la plata y no de la salvación de las almas, salga corriendo de ahí, mi hermano, porque no le conviene. Busque una iglesia donde haya características de búsqueda esencial de Dios, fundamento primordial, Dios en nuestras vidas, porque Él es el que nos lleva a una transformación. Bueno, hoy el tema que tenemos para hoy es supremamente interesante porque es llevar la Biblia del texto a la práctica. Pero vamos a tomar un elemento que para muchos es muy complejo y es la oración. Vamos a tener como fundamento base de la escritura de análisis de hoy Filipenses, que fue una carta que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel, capítulo 1, versos del 3 al 11. Allí vamos a descubrir maravillosos principios para nuestra vida personal, pero también familiar, porque la Biblia tiene que ser práctica. Lo que leemos allí debemos llevarlo a la vivencia cotidiana y que mejore nuestra relación familiar para que podamos gozarnos la vida, vivir plenamente cada instante que Dios nos regala. Y vamos a mirar 3 escenarios particulares. Ahora, si usted desea recordar el tema del día de hoy, es transformando vidas a través de la oración. Transformando vidas a través de la oración. Ahora vamos a despejar el primer mito, la oración. Hay personas que el tema de la oración no les gusta, definitivamente nada que ver con oración. Sienten que eso se volvió fanatismo, sienten que es una repetidera de palabras, sienten que es, mejor dicho, que no encuentran sentido a orar. Pero allí hay un equívoco, porque cuando nosotros oramos lo que estamos es hablando con Dios. Es hablando con ese ser maravilloso que creó el universo, que puede transformar todas las circunstancias, que puede cambiar el curso de la historia, pero también es nuestro amigo. Entonces son 2 características maravillosas de Dios. Dios es mi Padre, pero también es mi amigo. Cuando usted y yo tenemos esa visión, orar se torna algo maravilloso. Si usted me lo pregunta al comienzo, yo no quería nada con la oración, absolutamente nada. Pero cuando yo comienzo a tener una perspectiva de Dios como mi Padre y como mi amigo, alguien con quien podía hablar, decirle las cosas, lo que pensaba cuando estaba enojado, cuando mi planteamiento cambió, mentalmente mi visión fue distinta y la oración se volvió y sigue siendo algo maravilloso. Mis tiempos de oración son en casa, en la soledad o quietud de mi apartamento, y particularmente de mi habitación, pero también cuando salgo a hacer ejercicio. Todo ese tiempo lo aprovecho para hablar con Dios, voy hablando con Dios y ha sido maravilloso. Entonces, nosotros a través de la oración podemos ejercer una poderosa influencia en la transformación de las personas que amamos. Piense en su cónyuge, en sus hijos,
quizá en sus hermanos, en sus padres. Tenemos a veces personas muy difíciles o personas en unas condiciones tremendas que anhelaríamos que cambien. Por eso ese texto de hoy es fundamental, porque nos lleva a tener la certeza de que ustedes y yo podemos transformar vidas a través de la oración. Vamos a un primer escenario, y es que en oración a Dios ustedes y yo impactamos vidas. ¿Cómo así? Sí, Señor, a través de la oración. Nosotros no le decimos nada a la persona. Vea, estoy orando por usted. No, nada de eso, no le diga nada de eso. Simplemente ore por esa persona allí en el silencio. Conozco el caso de un hombre que hoy Dios utiliza muchísimo, tremendo hombre de Dios, pero era adicto a las drogas, le gustaba el trago, era un hombre que andaba en una vida disipada moralmente, una situación muy compleja en su existencia, pero tenía una mamá que oraba por él todos los días. Recuerdo que al escucharlo en un campamento de líderes me sorprendió cuando él dijo: un día yo venía drogado, borracho, a las 3 de la mañana, y cuando abro la puerta de la casa me tropiezo con un cuerpo y era el de mi madre, de rodillas, casi que a la entrada, allí apoyándose en un asiento, clamando. Él dice que la saludó allí como con vergüenza y siguió a su habitación donde se encerró, pero la madre nunca dejó de orar por él y ese muchacho fue transformado. El día que la madre de él menos esperó, Dios tocó la vida de este joven. Hoy día es una persona maravillosa en el Señor, que tiene un hogar, dejó las drogas, dejó el alcohol y lleva a otras personas a vivir esa maravillosa experiencia de conocer a Jesucristo. Entonces, en oración ustedes y yo impactamos vidas. Y vamos a la carta que Pablo escribe desde la cárcel, versos 3 al 5. Bien interesante, dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, escribe Pablo, rogando con gozo por ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Piensen en ese texto, tremendo texto. Él, óigame bien, clamaba por todos ellos porque él tenía la certeza de que en Dios iban a experimentar crecimiento. Y el primer aspecto que él aborda en esa entrada en la carta es que ellos, los creyentes de Filipos, formaban parte de su agenda diaria de oración. Es decir, los tenía en cuenta en su tiempo de clamor, que es lo que debemos hacer. Tenga en cuenta a esos seres que ama. Tiene dificultades con la esposa, con el esposo, y usted sabe que hay cosas de su carácter que deben cambiar. Bueno, vamos a tenerlos allí en agenda. Voy a orar por mi esposo, voy a orar por mi señora, voy a orar por mis hijos, voy a orar por esa persona que amo y que necesita ser transformada. Eso es lo que hacía Pablo, como lo leemos en el verso 3. Pero en el verso 4 él anota algo, y es que tenía la certeza de que Dios iba a orar en aquellas personas por las que él estaba intercediendo. En el verso 4 leemos: siempre en todas mis oraciones, escribe Pablo, rogando con gozo por ustedes. ¿Rogando por qué con gozo? Porque él sabía que el Dios de poder al que él estaba acudiendo podía transformar esa vida. Por eso lo hacía con gozo. Hay personas muy complejas en su existencia, incluso personas por las que usted diría nadie da un peso, pero usted sí cree en ellos porque usted los ama, porque son parte de su familia o son personas muy cercanas. Pues usted no va a dejar de ir a Dios, a hablar con Dios y decirle: Señor, yo estoy creyendo lo que tú vas a hacer en la vida de Juan, de María, de Pedro, de Luis, de aquella persona en particular. No vaya a dejar de hablar con Dios sobre el particular. No deje de interceder. Si hay algo, como lo vemos en este versículo 4, que caracterizaba al apóstol Pablo, era la perseverancia, perseverar, que es una palabra pequeñita pero que encierra algo muy grande en nuestra existencia. Perseverar es hacerlo todos los días sin desmayar, así de que no se dé por vencido fácilmente. Vencido está el diablo si cree que nos va a desanimar. Por el contrario, nosotros vamos a perseverar en esa oración por los seres que amamos para que produzca transformaciones, porque amamos a esos seres, pero además tenemos la firme convicción de que Dios tiene el poder para traer cambios en ellos. Y un tercer aspecto
Es que ustedes y yo, cuando oramos por esas personas que amamos, tenemos la certeza de que Dios traerá crecimiento cuando ellos, prendidos de la mano de Dios, comiencen a avanzar. A veces usted y yo hemos pasado muchísimo tiempo hablándole a esos seres queridos acerca de Dios y nos rechazan, dicen, no, de ese tema no me hable. Tuve la oportunidad en la oficina de hablar con alguien que me decía, yo definitivamente de Dios no quería nada. Prefería la rumba, prefería las mujeres, prefería las drogas, prefería mi vida licenciosa. Un día me contaba él, alguien me invitó a que me reuniera con otros creyentes y no quería ir, pero sentí algo especial que me motivó ese día a arreglarme, y cuando la persona pasó por mí, allí estaba yo dispuesto y ha experimentado crecimiento. Ahora, eso no es de la noche a la mañana. No espere cambios en los seres que usted ama de la noche a la mañana. Deles espacio para el proceso. Ustedes y yo, que hemos mantenido o mantenemos o estamos iniciando una relación preciosa con nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, no hemos visto cambios de la noche a la mañana. Eso no ha sido pues como un café instantáneo que únicamente se utiliza el polvo que se disuelve y el agua caliente. No. Eso es un proceso, como lo utilizamos aquí en Colombia cuando preparamos un buen café, y es que toca hervir el agua y luego colarla. Es decir, a través de un cernidor especial para que el café saque todo su aroma. Ese es el proceso que vivimos los cristianos. Diariamente, en el día a día, construimos en cada nuevo amanecer, en esa cotidianidad maravillosa. Ahora, verso 5, que es en el que estamos en este momento. Por su comunión, dice Pablo en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahí vemos la perseverancia. Él no se daba por rendido fácilmente. Pasemos a un segundo escenario de los 3 que vamos a estudiar hoy. Ustedes y yo en oración podemos ver resultados representados en transformaciones reales en las personas. Cuando ustedes y yo ponemos en la presencia de Dios a alguien, esa persona cambia porque cambia. Puedo asegurarle que si usted mira alrededor, encontrará muchos testimonios de lo que le estoy diciendo. Hay alguien a quien conocí que tenía el hogar prácticamente deshecho. El esposo se mantenía de correrías. Era un hombre infiel. No podía haber una escoba con falda, como decimos en nuestro amado país Colombia, porque inmediatamente se iba detrás. Y esta mujer estaba desesperada, porque además de que era infiel, andaba en una condición totalmente inmoral, pues no le alcanzaba ningún peso, todo se lo gastaba con las mujeres. Cuando me dice, me voy a separar de mi esposo, le dije, no señor, lo que le aconsejo yo no es que se divorcie de él, sino que clame a Dios por la vida de él. Es que yo no puedo, me insistía ella, orar por un hombre que mantiene una condición moral de esa manera. No señora, usted va a seguir clamando, va a seguir orando por él y va a ver resultados. Y los vio. No pasaron 3 meses y medio antes de que ese hombre fuera un hombre totalmente transformado. Dios transformó esa vida y llevaba ya 12 años de infidelidad. Entonces, que Dios no lo puede hacer por Dios. Claro que Él sí lo puede hacer, porque ustedes y yo oramos para que Dios traiga transformación a la vida de las personas, por una razón sencilla, que es con la que comenzamos este análisis. Dios tiene un plan maravilloso para cada persona. Él tiene un plan para usted, tiene un plan para mí, para mi cónyuge, para mis hijos, para cada uno de ellos y para toda mi generación. Dios tiene un plan para todos nosotros. Verso 6. Estando persuadido, escribe Pablo de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue orando, sigue orando, sigue orando. Es como alguien que teje, no sé, imagino que usted tiene alrededor o ha sabido de personas que trabajan en tejidos. Cuando los concluyen son hermosísimos, pero antes de que podamos ver todo el trabajo, hay que hacer puntada por puntada por puntada, una y otra y otra y otra, hasta que ya el trabajo queda concluido. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Poco a poco va haciendo algo nuevo.
cambió su carácter, pero no de la noche a la mañana, no, poco a poco. Ya no responde con grosería, no utiliza palabras vulgares, no se siente provocado o incomodado, no, poco a poco haciendo la obra, poco a poco. Dios ministra cada vida, Dios trata con la vida de cada uno, y ustedes y yo no dejamos de orar por los seres que amamos, porque sabemos que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo maravilloso, algo especial. Y algo especial es que ese plan que Dios tiene para esa persona, como lo acabamos de leer en el verso 6, Dios lo va a cumplir. Dios cumple en usted y en mí el plan que Él tiene. En el caso particular, durante muchos años he ejercido el periodismo, pero como le digo al comienzo, no quería saber nada de Dios. Tuve y he tenido una esposa maravillosa que ha intercedido por mí en los momentos más críticos de mi existencia, pero yo no quería saber nada de Dios. Y ella acudió al pastor de la iglesia en la que se congregaba y le dijo: mi esposo de Dios no quiere nada. Y la respuesta de este hombre fue muy sabia. Usted no sabe si la profesión que él ejerce hoy como periodista, en ese momento estaba en radio y prensa, Dios la va a utilizar para honrarse y glorificarse Él. Yo que me iba a imaginar que iba a ser así. De hecho, cuando ella me lo comentó, le dije: no, yo con las cosas de Dios no, yo estoy viviendo mi vida. Además estaba joven y con las mejores disposiciones de agotar en la vida desordenada en la que andaba cada instante. Pero Dios trató conmigo y ha sido maravilloso, porque justamente toda la formación profesional me ha permitido utilizarla para su obra. Piense por un instante en el evangelista Lucas, el médico que señala el libro de los Hechos, que escribió el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas. Dios lo utilizó a él. El evangelio de Mateo, escrito por un contador público. El mismo apóstol Pablo, un teólogo muy reconocido. Dios utilizó todas esas capacidades para que le sirvieran a él, para llevar a otras personas a vivir esa experiencia maravillosa de tener un encuentro personal con Jesús. Y Dios va a hacer eso con usted. Yo desconozco cuál sea su ejercicio profesional. Una ama de casa, ¿no? ¿Qué me va a utilizar Dios? Hombre, Dios puede utilizar su vida. Claro que Dios la puede utilizar, por supuesto que sí. Usted, como madre, como esposo, como esposa, incluso como hijo, puede ser muy útil en el reino de Dios. Estamos hablando de una vida nueva, una vida renovada, una vida plena. No una vida religiosa ni fanática, no le estoy diciendo una vida en la que ustedes y yo, cada día que abrimos los ojos, tenemos la certeza de que Dios nos va a bendecir de una manera poderosa y grande. Y por último, para entrar ya al tercer escenario, Dios tiene misericordia para que ustedes y yo podamos avanzar en ese plan eterno que Él tiene para nosotros. Desde antes de fundar el universo, ya Dios pensaba en usted y en mí y tenía un plan maravilloso para nosotros. Mire lo que dice el verso 7 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo escribe: como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Dios va a avanzar en nuestra vida poco a poco como un escultor, haciendo esa obra maravillosa, porque Dios así lo ha dispuesto desde antes de la eternidad. De lo que necesita es un corazón dispuesto con el propósito de que por su misericordia lleguemos a esa meta. Y cuando hago énfasis en la misericordia es porque Dios sabe que a veces fallamos, a veces vamos avanzando y avanzando muy bien, y de un momento a otro nos tropezamos y caemos. ¿Y qué hace Dios? Tiene misericordia y nos levanta para que demos nuevos pasos. Eso es lo que hace el Dios de misericordia, de amor, en el que hemos creído. Y antes de allá, porque ya estamos en la parte final, nos hemos acostumbrado a ver un Dios castigador, a ver un Dios que está pendiente de nuestros errores para inmediatamente traernos maldad. No, eso no es así. Ese es el error de las enseñanzas que recibimos, no de un Dios de amor que nos creó para que viviéramos lo mejor de la vida, sino de un Dios que es como si fuera un Dios malo, el malo de la película. No, ese no es el Dios en el que ustedes y yo creemos. Dios es un Dios especial, maravilloso, es Padre, es amigo, tiene un plan maravilloso para usted y para su familia, para traernos bendiciones, y se lo digo, ricas y abundantes bendiciones. Bueno, entramos en el tercer y último escenario.
En oración ustedes y yo contribuimos para que el poder de Dios óigame bien, traiga crecimiento en las personas que ustedes y yo amamos. No solamente que cambien, sino que crezcan. Que crezcan. Un hombre a quien conocí era muy duro con su esposa. De hecho, al comienzo, cuando recién contrae matrimonio, la agredía. Pero cuando dispuso su corazón para Dios, dejó de ser agresivo con ella. Ya no la trataba mal como antes. Y además de que no bebía ni andaba dándose golpes con todos ahí en la cantina del pueblo, la sorprendió poco a poco a ella, porque empezó a ser tierno con sus palabras y hasta con los detalles. Y la esposa me decía, yo no me imaginé que ese hombre llegara a ser así. Me sorprendo del esposo que tengo ahora, pues claro. Y razón tenía. ¿Por qué? Porque Dios obró en él transformación, y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, obrar transformación. Y en este último escenario vamos a mirar eso, es que Dios cuando trata con nosotros nos lleva a un nivel de crecimiento que quizá no esperábamos. Y eso lo vamos a mirar en los versos del 9 al 11. Verso 9, y esto pido en oración a Dios, que su amor, el amor de cada uno de ustedes, dice Pablo, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Personas como las de Filipos, que habían tenido una vida totalmente distante de Dios, y él dice, no solamente que conozcan a Dios, sino que entren en un nuevo nivel, el nivel del amor, de pensar en el otro, de ponernos en los zapatos de la otra persona, y si es en el nivel del hogar, de liberar ese corazón para recibir amor, pero también para dar amor. ¿Cuánto hace que usted no le da un abrazo a ese esposo? ¿O no le dice un te amo a esa esposa? ¿Cuánto hace que usted no le dijo una palabra motivadora a esos hijos? A ver, ¿cuánto hace? Pues bien, deje que Dios libere ese amor maravilloso en su corazón para que usted pueda amar y recibir amor. Y eso justamente es de lo que está hablando el verso 9. Porque ustedes y yo, a través de la oración por las personas que amamos, perseveramos para que esos frutos sean evidentes. Y el amor es uno de esos frutos maravillosos. Cuando hay amor, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Cuando le permitimos a Dios obrar como Él sabe obrar y como quiere obrar en su vida y en la mía. Ahora, para esto, insisto, debemos perseverar en la oración por las personas que amamos. Para que crezcan, para que esas personas que ustedes y yo amamos puedan moverse en un nuevo nivel cada día más. Es decir, llegando a nuevas metas, que ellos mismos comprueben la forma como están experimentando crecimiento. Ahora, también ustedes y yo perseveramos para que las personas que amamos dispongan su vida para Dios. No hay nada más maravilloso que una persona disponga su vida para Dios, porque uno, cuando lo hace, empieza a reconocer que está fallando, que está cometiendo errores, que hay cosas por mejorar, y uno dice, en esta área puedo ser distinto. Y lo podemos lograr, pero por supuesto no en nuestras fuerzas. Cuando ustedes y yo damos nuevos pasos, los damos con la ayuda de Dios, y eso es lo más maravilloso. Entonces, allí tenemos como base el verso 8 nuevamente, y también yo le invito a que lo leamos en el verso 9. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido, dice el verso 9 en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, el verso 10 y el 11 dice, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos, verso 11, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esa palabra es poderosa, es transformadora, encierra en sí una capacidad tremenda si la asimilamos y la interiorizamos, para traer cambios profundos y duraderos en nuestra existencia. Porque entendemos que si ustedes y yo perseveramos en oración por las personas que amamos, esas personas van a disponer su vida para Dios, es decir, se van a abrir para que Dios trate sus vidas y los lleve a un nuevo nivel. Pero también ustedes y yo perseveramos
para que esas personas lleguen a un nuevo nivel. Maravilloso que tengamos una esposa transformada, renovada por el Espíritu Santo. Vamos a clamar por eso. Un esposo distinto, diferente al que yo conocí. Vamos a clamar a Dios por eso. Ese hijo rebelde, vamos a clamar a Dios por eso. Ese hijo que no quiere estudiar ni piensa en un futuro, vamos a clamar a Dios por eso. Vamos a pedirle a Dios que se glorifique en cada persona. Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer si ustedes y yo nos volvemos a Él en oración. Permítanme enfatizar aquí en algo que mencionaba al comienzo. Para muchos la oración es algo aburridor. Para mí al comienzo lo era. Pero cuando mi perspectiva cambió y entendí que Dios es mi Padre, el creador de todo, el que puede cambiar el curso de la historia, el que puede hacer las cosas nuevas, pero además es mi amigo, que no me cuestiona, no me reprocha, no me critica, que me escucha el tiempo que sea. Mi búsqueda de Dios cambió y sé que la suya también. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro amigo. Haga un listado, esa es una sugerencia práctica porque ya vamos avanzando hacia el final. Haga un listado de sus seres queridos y por qué cosas va a clamar usted por ellos. Y Dios lo va a hacer, sin duda, porque usted va a perseverar. No le ponga límite de tiempo a eso. Diga, voy a cambiar, voy a orar por la transformación o el cambio de mi esposo o de mi esposa y voy a hacerlo permanentemente y va a hacerlo, como dice el capítulo 1 de Filipenses que hacía el apóstol Pablo, clamar todos los días, cada instante. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y lo mismo con los hijos, pero también por nuestros padres, por nuestros hermanos, bueno, tantas personas alrededor por las que es importante que ustedes y yo oremos. Maravilloso que nuestra visión acerca de acercarnos a Dios no sea solamente para agradecerle y pedirle, a veces somos pedigüeños, como decimos en Colombia, sino también para que otras personas, las personas que amamos, que están en nuestro entorno, que forman parte del círculo familiar, estén en la agenda diaria de oración. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerde que aquí estamos en este punto de la iglesia en línea, llamados a cambiar nosotros. Somos el primer ejemplo, los primeros dinamizadores de cambio para aplicar eso en el hogar. Y cuando ustedes y yo lo hacemos, por supuesto, poniendo nosotros el ejemplo con el día a día con Cristo, pues obviamente se produce transformación en nuestro entorno del hogar, en la relación conyugal, en la relación con los hijos, porque van viendo en nosotros personas distintas, incluso hijos que se sorprenden, yo nunca me pensé a mi papá así, o yo nunca me imaginé a mi mamá como es ahora. Pues claro, eso es natural porque nos estamos metiendo con Dios, y cuando uno se mete con Dios las cosas cambian en el trabajo, en el hogar, en el estudio, donde quiera que nos desenvolvamos. Es hora de buscar a Dios para que podamos vivir plenamente, para que podamos disfrutarnos esta vida, para que podamos gozarnos cada instante que Dios nos regala. La vida es muy corta, vamos a estar toda la eternidad con Él, pero en tanto hagamos este tránsito terrenal lo vamos a disfrutar al máximo, prendidos de la mano de Dios, que es el mejor camino que ustedes y yo tenemos. Gracias por acompañarnos semanalmente en este punto de encuentro. Si usted puede recomendárselo a otro, maravilloso, porque podemos llegar a más personas. Muchísimas personas anhelan experimentar cambios, pero no quieren ir a una iglesia y sus razones tendrán. Pues bien, si a través de este medio podemos serles útiles, maravilloso. Recuerde que aquí tenemos cabida todos los que por un u otro motivo no se congregan, pero quieren desarrollar una intimidad con Jesucristo diariamente. Eso está muy bien. Tenemos también unos audio devocionales. Aquí usted va a encontrar el enlace para que diariamente escuche un devocional que solamente le va a tomar 5 minutos, pero le va a ayudar en su crecimiento diario a nivel personal y familiar. También nuestra oración es que Dios guarde su caminar diario y que, por supuesto, no solamente escuche, sino que aplique todo lo que en el día de hoy hemos estudiado en las Escrituras. Mi nombre es Fernando Alexis Jiménez, soy parte de la misión Edificando Familias Sólidas. Y durante esta semana estaré clamando a Dios por todos ustedes donde quiera que se encuentren, para que Dios los bendiga rica y abundantemente, para que Dios los prospere, para que Dios traiga transformación a su existencia. Dios les bendiga, un fuerte abrazo en la distancia y el convencimiento de que ustedes y yo estamos llamados a vivir de la vida lo mejor de lo mejor. Dios les bendiga rica y abundantemente.